Se suele decir que la última película de la saga del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, el final es demasiado largo. Este vídeo no viene tanto ni a justificar que sea un final largo o decir que no, que dura lo que tiene que durar, sino a analizar por qué puede existir esa opinión de que el final es demasiado largo. Obviamente habrá spoilers del Retorno del Rey y además también pues haré un spoiler sobre el final de la película Vengadores Endgame. Vale, primero te voy a pedir un pequeño ejercicio y es que o pienses mentalmente o digas en voz alta o apuntes cuál es el final del Retorno del Rey. Es decir, cuando Frodo y Sam llegan al Monte del Destino, ¿qué es lo que sucede? Y es que puede parecer una tontería, pero hace poco revisitando la película pues me di cuenta que no lo recordaba exactamente cómo sucedía. Venga, te doy un par de segundos más. ¿Qué es lo que sucede cuando Sam y Frodo llegan al Monte del Destino? Y es que una vez llegan allí, Frodo se quita el anillo para tirarlo, ¿no? Después de todo este viaje, se gira hacia Sam y le dice que no lo va a tirar, que se lo va a quedar. Del mismo modo que ya pasó en el flashback inicial, ¿no? Que nos explicaban que después de vencer a Sauron por primera vez, pues el portador del anillo decidió no tirarlo. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Sam intenta convencer a Frodo, pero aparece Gollum que golpea a Sam, se enfrenta a Frodo, le arranca un dedo para quitarle el anillo y Gollum cae dentro del monte del destino, muriendo y disolviendo el anillo en el proceso. Y es que a veces me da la sensación de que se pasa un poco por alto esto porque tampoco se verbaliza, pero está muy presente y esto puede ser uno de los motivos por los cuales se considera que es un final largo, que un poco más adelante iremos a eso. Pero la cuestión es que después de un viaje largo y torturoso, Frodo llega a la línea de meta y por un par de centímetros, decide que no. La tesis final, tanto del libro como de las películas, es la corrupción es invencible. Nos hemos pasado como que 10 o 11 horas viendo como Frodo, ¿no? Parecía que era el único que aunque estaba más o menos tentado por el anillo, pues no sucumbía a su poder. Y al final de cuentas, cuando llega al momento más importante, más clave, donde debería ser más fácil tirar el anillo, va y no lo hace, es incapaz, no quiere. Y la única manera de que el anillo acabe cayendo a la lava es precisamente que aparece Gollum, otro que expresa de la influencia del anillo, y por una cuestión un poco así como azarosa, ¿no? Porque se queda embelesado mirando el anillo, pues se cae, reforzando una vez más la idea, ¿no? De que esa tentación, esa corrupción, pues no te puede traer nada bueno. Después de todo esto, ¿no? Pues vemos como los ejércitos de Sauron se desvanecen, como Sam y Frodo se quedan allí atrapados por la lava, las salvan unos águilas. Luego tenemos lo que es el reencuentro, ¿no? Con el resto de personajes. Después de todo este viaje, Frodo se reencuentra con sus amigos, con la comunidad del anillo. Y finalmente, pues vemos cómo son los últimos días de Frodo en la comarca de vuelta a casa. Sam se acaba casando, pero vemos que en Frodo hay algo que no está del todo bien. Está ausente, está afectado. Los hobbits van a acompañar a Bilbo a un barco que se marcha con los elfos, que esto viene a ser una metáfora para la muerte. Bilbo ya está muy mayor y es como, bueno, pues voy a pasar mis últimos días en otro lugar místico que no se especifica. No deja de ser una metáfora para el más allá. Lo podemos considerar también como una metáfora, como una especie de paso a mejor vida. Y Frodo revela a sus amigos que también se va a marchar. Tanto por lo que dice como por la cara que tiene Frodo, no se trata de me voy por ahí de aventuras que quiero ver mundo, sino más bien notas que él sienta que ya no encaja en ese mundo. Y es que no olvidemos que el autor de las novelas, Tolkien, luchó en la Primera Guerra Mundial. Y por muy fantasiosa que sea la historia que cuenta, tiene elementos que claramente se remontan a lo que es el campo de batalla. Y en este caso estamos viendo como Frodo tiene síndrome postraumático. Frodo ha vuelto físicamente de la guerra, pero su cabeza se ha quedado allí. Y ya no solo es una cuestión traumática, porque vemos que el resto de personajes pues están más o menos felices, ¿no? Sino que Frodo es consciente de que llegó a la línea de meta, que podía tirar el anillo, pero era incapaz. No fue capaz de quitarse el anillo y de renegar de él. Y eso está claro que es una cosa que le atormenta. No se verbaliza, pero se encuentra ahí en el metraje. Sam se casa y forma una nueva vida. En cambio vemos como Frodo no parece encajar en la comarca. Ya no es lo que era. Entonces se podría decir que el final del Retorno del Rey es largo porque quiere hacer como esta especie de epílogo. Demostrar las consecuencias de lo que ha pasado, ¿no? Hubiera sido muy fácil de, bueno, pues el anillo se ha caído, nos reencontramos y se cierra la película, se acabó. Pero se perdería todo este final, ya que el personaje de Frodo no es que tenga un arco de personaje per se. Durante todo lo que es la trama del Señor de los Anillos, Frodo no cambia como personaje. No empieza siendo alguien egoísta y que luego aprende a colaborar con el resto de gente. No, empieza siendo como un tío majo, amigo de sus amigos y acaba siendo lo mismo. El final puede dar la sensación de ser largo, ya no solo por una cuestión de que hay varias escenas que técnicamente no son imprescindibles, ya que el conflicto ya se ha resuelto, ¿no? El mal ha sido derrotado,
Pero después de esas 10 horas, pues nos gusta verlo, ¿no? Que es Frodo reencontrándose con sus amigos, el regreso a la comarca, etcétera. Más o menos pasa igual que en Game, ¿no? O sea, una vez han derrotado a Thanos, como es un punto y aparte en la franquicia, ¿no? De las películas de Marvel, pues nos despedimos de una serie de personajes. Y por eso puede dar la sensación de que es largo. Pero en el fondo, ¿no? Que son 10-15 minutos más en un viaje de más de 10 horas en el caso del Señor de los Anillos. Y una pequeña particularidad que te puedes preguntar cuando escribas una historia y tengas un arco de transformación de personaje es: ¿el arco de personaje se resuelve cuando se resuelve el conflicto o se resuelve antes? Solemos encontrar ambos casos. En el caso de Endgame, el arco de personaje se resuelve a la vez que se resuelve el conflicto. El personaje de Tony Stark, que ha sido más o menos egoísta a lo largo de la película, en el sentido de que ha antepuesto su felicidad, ¿no? Cuando le dicen de viajar en el tiempo para detener a Thanos, pues él tiene una familia formada, ¿no? Y es como que no lo ve del todo claro. Y Thanos es derrotado precisamente cuando Tony Stark se sacrifica. Tony Stark pasa a ser un personaje caracterizado como altruista, se sacrifica por el bien final, justo cuando se derrota a Thanos. Luego tendríamos otras historias en las que el personaje protagonista, ¿no? Pues completa su arco de personaje, pasa a ser buena persona o mala persona en función del arco, y luego con esas herramientas aprendidas a lo largo del camino, pues ya se enfrenta al mal y se resuelve el conflicto. En el caso del Señor de los Anillos, pues es bastante atípico porque es eso, o sea, Frodo no tiene un arco de personaje per se, pero sí que se crea una cierta tensión interior suya cuando se resuelve el conflicto, que es la destrucción del anillo. En el momento que el anillo se destruye, pero no por su mano, sino por el azar de las circunstancias, se crea un malestar en el interior de Frodo. O sea, no es tanto un conflicto, ya que no hay nada que resolver. De hecho, también eso es un poco la parte dura. Frodo no encuentra la paz interior haciendo algo en la comarca, sino que ante la incapacidad de encajar en esta sociedad a la que ha vuelto, Frodo toma la decisión de, metafóricamente, morir, de marchar con los elfos, igual que marcha con Bilbo, que ya está en sus últimos días. No sé si el vídeo habrá servido para aclarar mucho por qué se considera muy largo o no muy largo el final, pero comparado con el caso de Endgame, tienen diferencias, ¿no? Porque Endgame se trata más como de un epílogo, de acabar de despedirnos de estos personajes, como pueden ser Tony Stark con su funeral o el Capitán América, cuando regresa a su tiempo. Sí que son epílogos, entre comillas, no necesarios, es decir, la trama no se hubiera visto mermada si se hubieran quitado o se hubieran puesto, digamos, al principio de la siguiente película de Marvel. Pero en el caso del Señor de los Anillos sí que se genera como un epílogo este malestar de Frodo que afecta temáticamente a la historia, que aporta como un último planteamiento. Y es que cuando se vuelve de la guerra, a veces es posible pues casarte y volver a tu vida anterior y ser feliz, y a veces lo experimentado es demasiado y es imposible volver a encajar en casa. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es el caso, valorad darle un like, suscribiros al canal y echar un vistazo al resto de vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.